Hermano, buenos días, que el Señor le bendiga. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando y viendo a esta hora. Bueno, obviamente el culto no es en vivo hoy, pero esperamos serles de bendición con la enseñanza o predicación de la palabra de Dios. Obviamente no tenemos el culto en vivo, ¿verdad? Pero estamos aquí para enseñarles. Bueno, usted pensará o se preguntará, ¿y por qué? ¿Qué pasó con el culto en vivo? Bueno, estamos haciendo algunas adecuaciones aquí en nuestra iglesia. Hoy domingo tenemos vamos a desinfectar los predios de la iglesia, vamos a lavar. Hemos solicitado y hemos pedido una reunión con el MINSA para ver que todo esté bien. Y bueno, estamos previamente a una reunión con ellos de lunes en adelante, así que queremos tener todo listo aquí y desinfectar todo y limpiar y lavar y hacer algunas cositas que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Obviamente, siempre que nos hemos congregado, hemos estado siguiendo todos los protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia, y gracias a Dios, pues el Señor nos ha protegido y nos ha cuidado. Así que en vista de esta razón, pues tenemos el culto por este medio. Así que vamos a la palabra de Dios enseguida, una vez más. Bienvenidos a todos, gracias a todos aquellos que nos ven en cualquier parte del territorio nacional y también aquellos que nos pudieran estar viendo también en el extranjero. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a Eclesiastés capítulo 1, el verso 1 y 2, el verso 1 y 2 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios allí: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un pasaje, hermanos, muy interesante, porque en este versículo número 2, la palabra vanidad o vanidades aparece 5 veces. 5 veces. Yo creo que Dios quiere enseñarnos algo hoy acerca de la vanidad. Oremos. Señor, te pido que bendigas, Dios, el mensaje de tu palabra. Gracias a Dios por tu amor y misericordia. Y ayúdanos, Dios, Señor, a no ser vanidosos. Muéstranos, Dios, por favor, a través de la enseñanza de su palabra, Dios, que seamos edificados a través de la Biblia, tu palabra, Dios. Y Señor, dame sabiduría a mi Padre. En nombre de Jesús. Amén. Cuando la vanidad no deja ver la realidad, cuando la vanidad no deja ver la realidad. Bueno, hermano, la palabra vanidad viene del hebreo hebel, que significa algo transitorio o algo insatisfactorio. Ah, esa palabra, y dijo el predicador, o dice el predicador, esa palabra dice significa que anuncia, afirma o avisa. Entonces, es un aviso, es un anuncio del predicador, en este caso, pues el rey Salomón, a su pueblo Israel. Ahora, la palabra vanidad en el diccionario es utilizado para hacer referencia a todo ese conjunto de cosas que existen en nuestro mundo y que tienen una caducidad. La palabra vanidad también significa presunción, o es presunción, o engreimiento, o jactancia, o soberbia, orgullo, o fatuidad, ¿verdad? Entonces, en este libro, hermanos, de Eclesiastés, refleja las experiencias de Salomón. Al hablar de vanidad, Salomón se refiere a lo que es vacío, a lo que es sin valor, a lo que, verdad, es sin valor permanente, a lo que conduce a la frustración. La palabra vanidad también es aquello fútil, trivial y sin sentido, que hace referencia, ¿verdad?, al vacío, que es el resultado final de una vida, escúcheme bien, alejada de Dios. Ahora vamos a ir al final del libro de Eclesiastés para ver un pasaje interesante allí, verdad, y prácticamente también tiene que ver con el final del mensaje. Pero dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés, el capítulo 12, perdón, el verso 8, una vez más. El predicador Salomón dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí la palabra vanidad o vanidades aparece 3 veces, pero dice ahí: vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, hermanos, cuando la vanidad, hermano, no deja ver la realidad, hay una realidad que a veces es imposible ver por causa de la vanidad
que nos ciega los ojos. Entonces Salomón está hablando al pueblo, está presentando aquí, ¿verdad? Está mostrando que a través de las experiencias de la vida que él había tenido, él se pone a examinar y a inquirir, ¿verdad? Y a escudriñar algunas cosas. Obviamente hay otras palabras importantes allí como aflicción de espíritu, y él empieza, hermano, a inquirir las cosas. Y al final de cuentas, hermanos, al final del libro, en el capítulo 12, Salomón llega a decir: vanidad de vanidades, todo, dijo el predicador, todo es vanidad, en el pasaje que acabamos de leer ahorita. Entonces, hermanos, cuando la vanidad no deja ver la realidad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la vanidad no deja ver la realidad? Y vamos a ver al final cuál es esa realidad, a qué realidad se está refiriendo, ¿verdad? Lo que Salomón quería hacerle entender al final del discurso al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, cuando la vanidad no deja ver la realidad, solamente tengo 2 puntos esta mañana, ¿verdad? Pero no se emocione tanto, ¿verdad? Cuando la vanidad no deja ver la realidad, número uno, hermanos, vivimos en una falsa religión. Vivimos en una falsa religión. Hay muchas cosas que pudiéramos escudriñar, porque este es uno de mis libros favoritos en la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés, cómo Salomón se expresa a través de las experiencias de la vida que él había tenido y cómo se dio a través de los años a tratar de entender y conocer algunas cosas, y la verdad es uno de mis libros favoritos. Pero dice, hermanos, en Eclesiastés capítulo 5, cuando la vanidad no deja ver la realidad, número uno, vivimos, hermanos, en una falsa religión. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres a la casa de Dios, hermanos, cuando la vanidad no deja ver la realidad, vivimos en una falsa religión. Esa frase allí, guarda tu pie, significa vigilar o cuidar, significa cercar alrededor. ¿Ok? Guarda tu pie. Dice: cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, vigila, cuida, pon una cerca alrededor, ¿verdad? Y dice también la palabra de Dios: y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. Entonces esa palabra, acércate más para huir, esa palabra oír significa oír inteligentemente con atención, oír inteligentemente con atención y obediencia. La obediencia es una de las cosas que más nos cuesta, ¿verdad? De hecho, hermanos, el pecado que ha sido mencionado o que se menciona dentro de la historia del pueblo de Israel fue la desobediencia. Ahora, si usted comprenderá y usted entenderá, si usted va a Génesis, el capítulo 3 allá, ¿verdad? Donde Dios da las órdenes a Adán, especialmente a Adán y a Eva, ¿verdad? De las cosas que Dios había mandado. Usted sabe que el pecado entró al mundo por el pecado de Adán, ¿verdad? Entró el pecado y entró la muerte, pero ¿sabe cuál pecado fue? Fue la desobediencia, fue la desobediencia. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la desobediencia. Y dice aquí: acércate más para oír, ¿verdad? Acércate más para oír, o sea, oír inteligentemente, oír con atención, prestar atención, estar concentrados en lo que estamos escuchando, en lo que estamos oyendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para obedecer a ello. ¿Para obedecer a qué? Vamos a ver un poquito ahorita al final, ¿verdad? A los mandamientos y a los preceptos, perdón, que Dios nos ha dado o nos ha dado en su palabra. Esa palabra, hermano, ofrecer, dice la palabra de Dios: y acércate más para oír que para ofrecer. Ahí da a entender, hermano, en el hebreo original, da a entender allí algo ofrecer algo que realmente no existe, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo ofrecer algo que no existe? Bueno, precisamente dice la palabra de Dios al final, dice: para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Obviamente, hermano, ¿cómo uno puede ofrecer algo que no tiene? A veces solamente es vivir una vida ficticia. Yo espero que usted no esté viviendo una vida cristiana ficticia, una vida sin sentido, una vida vacía por estar, hermanos, viviendo una vida llena de vanidades. ¿Ah? Entonces dice la palabra de Dios allí: porque no saben que hacen mal. Entonces,
Venir a la iglesia, hermano, o congregarse no debe, ¿verdad?, convertirse en un sacrificio, sino, hermano, saber que es un privilegio congregarse, es un privilegio venir a la iglesia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Cuando venimos a la iglesia, venimos a oír. Cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar. A qué bendición ver a los hermanos cuando lleguen, pero ningún hermano, ninguna hermana debe estar pensando que venir a la iglesia es un sacrificio. Es un privilegio venir a la casa de Dios en el día del Señor, el día domingo, y no estar pensando, oh, pastor, hizo un sacrificio muy grande para estar aquí. La verdad, no hay más sacrificio que el que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se dio por todos nosotros. Entonces, esa palabra, hermano, y tal vez a ustedes le han dicho o le han preguntado, ¿y de qué religión tú eres? El mundo hace ver como que vivimos una religión. Primero que todo, hermano, Cristo no es una religión. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo fue el que se dio por nosotros y un día, ¿verdad?, por segunda vez va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra religión habla de vivir una creencia. Cuando la gente nos pregunta de qué religión somos, ellos nos están preguntando qué creemos, de qué creencia son ustedes, ¿verdad? Ahora, para el mundo, la palabra religión son normas de comportamiento, donde puede reconocerse, entre comillas, una relación con la divinidad. Eso está en el diccionario, y usted lo puede buscar, ¿verdad?, en el diccionario español de la Real Academia de la Lengua. Ellos cuando hablan o preguntan de qué religión somos, están hablando de un reconocimiento, de ellos poder percibir, ¿verdad?, que hay una relación con una divinidad. Inclusive el diccionario pone un Dios o pone varios dioses. Usted y yo, y pone un Dios, en esa palabra Dios en minúscula, ¿verdad? Ahora usted y yo sabemos que solamente hay un Dios, es el Señor, Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces solamente hay un Dios, ¿verdad? Dios en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Entonces cuando la gente nos pregunta de una religión, nos está preguntando de qué creencia somos, qué creemos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué usted cree de las cosas en las que usted ha sido enseñada en la palabra de Dios? ¿Ha escudriñado usted las escrituras? ¿Estudia usted la palabra de Dios? ¿Pregunta usted cuando usted no entiende algo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Pon un cerco alrededor, dice, y acércate más para huir que para ofrecer sacrificio. A veces, y es verdad que la fe sin obras es muerta y hacemos cosas, ¿verdad? Esas obras que hacemos por la fe, porque hemos creído, y eso es un resultado y debe ser un fruto, las buenas obras, ¿verdad? Por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Pero no estamos viniendo a la iglesia y ayudando en alguna área de la iglesia o donando algo en la iglesia y pensar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como un sacrificio. El diezmar es un mandato. El ganar almas es un mandato. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Significa que congregarse es un mandato. Venir a la iglesia, Dios quiere que vengamos a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué usted está viviendo? ¿Está usted siguiendo la vanidad de su religión? ¿Usted está mostrando, entre comillas, una falsa religión, una falsa piedad? Hay un dicho por ahí que cara vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Es un dicho que hay por allí. Ahora, Dios sí conoce el corazón. Dios ve el corazón. Dios ve lo que usted y yo no podemos ver, pero usted y yo sí sabemos cómo anda nuestro corazón. Entonces, hermano, hermana, tenga cuidado de no estar viviendo de vanidades, de cosas que no tienen sentido, cosas hermanos, que son vacías, cosas que, bueno, que un día van a caducar. Y Salomón está diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, hermanos, cuando la vanidad no deja ver la realidad, vivimos en una falsa religión. Vivimos dando a entender algo que no somos. Mostramos algo aparentemente religioso. Mostramos una piedad aparentemente, ¿verdad? Valga la redundancia, piadosa. Queremos mostrar una vida cristiana piadosa, más bien. Y hermanos, eso es por la vanidad.
Queremos mostrar espiritualmente algo que realmente no somos. Y dice la palabra de Dios, Salomón dice, cuando fueras a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué usted que me está viendo va a la iglesia? Para mostrar la vanidad de su religión, sabiendo que no está viviendo lo que usted está escuchando, lo que le están enseñando, lo que le están predicando. Salir de su casa, ¿verdad? Vanidosamente mostrando, bueno, voy para la iglesia, que la gente vea que va para la iglesia, pero cuando regresa y se mete a su casa, otras son las cosas que suceden dentro de sus hogares. Cuando usted va a su trabajo, es otra vida. Cuando usted anda en la calle, es otra vida. Todo lo que yo vivo para Dios debe ser cónsono en donde quiera que yo vivo, ¿verdad? Debe estar a plomo con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando la vanidad no deja ver la realidad, vivimos en una falsa religión. Ten cuidado de estar viviendo una falsa religión. Ten cuidado de estar viviendo una falsa vida espiritual, ¿verdad? De que parece que lees la Biblia, pero tú sabes que no la estás leyendo. De que tal vez tú dices, bueno, y es que pastor, vamos a orar. Ahí tú llegas a orar, ¿verdad? Mostrando una aparente vida de oración, cuando tú sabes que tú no la tienes. Ahora, de todas estas cosas, Dios la sabe. Oye lo que Dios dice en su palabra y obedece. Es lo que tienes que hacer. Tú estás escuchando la palabra de Dios ahorita. Tú me estás escuchando enseñarte. Tú me estás escuchando, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, lo que hemos orado, que Dios nos ha dado para compartir con ustedes a través de este medio, ¿verdad? Pero tal vez tú estás escuchando, tú no vas a hacer nada de lo que yo estoy diciendo aquí. Ahora, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Pero te lo estoy transmitiendo. De una manera, ¿verdad? Estás escuchando lo que el pastor está diciendo. Pero tú decides si tú lo haces. Tú decides si tú vives en una falsa vida espiritual, en una falsa religión. Tú decides si tú lo haces. Y déjame decirte que si tú lo decides así, al rato se va a conocer realmente la clase de vida espiritual que tú dijiste o que tú mostraste a los demás que tú vivías. Cuando la vanidad no deja ver la realidad. Mira la realidad de las cosas. Vale la mano, Cristo se entregó por la iglesia. Cristo se entregó por nosotros. Cristo llevó su pecado, llevó mi pecado, derramó su sangre. ¿Ah? Dice, por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga. Hermano, dice llagas, dice llaga. Muy interesante eso. Dice llaga, o sea, hermano, su cuerpo era como una llaga. Era peor de lo que pudiéramos imaginar su cuerpo, el cuerpo de Jesús. Por su llaga. ¿Sabe qué es una llaga? ¿Ah? No se conocía el rostro de Jesús. Jesús dice en los Salmos, dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Hermano, la vida de Jesús fue, dice, molido fue, ¿ah? Para darse, para que tuviéramos a la iglesia, ¿ah? Para que consideráramos venir a la iglesia, para que viniéramos a oír lo que Dios quiere para nosotros en la iglesia, a través de la predicación de la santa y bendita palabra de Dios, que no es cualquier libro, no es cualquier libro. Entonces, hermanos, mira la realidad, no andes en vanidades. Es un vacío y muchas vidas detrás de esa cámara que me estás viendo, son vidas vacías, son vidas sin sentido. Van a la iglesia solamente por ir a la iglesia. A lo mejor sí, yo sé que usted es salvo, usted ha reconocido a Jesús como Salvador personal, pero su vida es una vida vacía. ¿Por qué? Porque usted no ha experimentado la riqueza de Cristo, porque usted no ha experimentado la verdadera lectura de la palabra de Dios. Usted no ha experimentado ese tiempo emocionante de la oración, donde puedo hablar con Dios. Usted no ha experimentado esas cosas. Por eso usted vive en una vida llena de vanidades, mostrando algo que usted no es y que usted sabe que a lo mejor es así. Ojalá que no, pero usted sabe que es así. ¿Y sabe qué? Dios también sabe. Cuando la vanidad no deja ver la realidad, ¿sabe qué? Nos olvidamos de vivir en el temor de Dios. Vamos a ir allá al final del libro de Eclesiastés capítulo número 12, el verso número 13. Salomón, ya terminando su discurso al pueblo de Israel, dice, el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este. Ya les he dicho, el predicador, el maestro, dice, ¿cuál es el fin de todo discurso oído? Es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Y ahí la palabra hombre significa de toda persona. El fin de todo discurso es este: para toda persona, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa palabra temer es reverencia a Dios, asombro. Hermano, Dios está sentado en su trono. Dios es soberano en todas las cosas que Él hace, ¿verdad? Guarda sus mandamientos, significa mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. Dice, eso es el todo del hombre, o sea, de toda persona. ¿Ah? Hermano, debemos obedecer, debemos tener temor de Dios. No hay temor de Dios. Usted hace cosas, usted no tiene ni temor de Dios en las cosas que usted hace. ¿Ah? En Romanos 3:18 dice la palabra de Dios, hermanos. Romanos 3:18, aquí se lo voy a leer, si no lo tiene, por favor, escúchelo. Romanos capítulo 3, el verso número 18, dice la palabra de Dios: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hablando, hermano, de que todos somos pecadores. Hermano, somos pecadores, no hay temor de Dios en el corazón del hombre, así nada más. Hasta cuando Cristo viene a morar en el corazón, hasta cuando usted, que me está viendo, si no ha pedido a Jesús que entre en su corazón, recibe a Jesús como Salvador personal. Ahí es cuando usted aprende a vivir en el conocimiento de la palabra de Dios. En la medida que pase el tiempo, usted va a tener temor de las cosas de Dios. Pero dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, el hombre por naturaleza no teme. El hombre piensa que teme, pero no teme, ¿verdad? Hasta cuando algo sucede. ¿Ah? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios. Pero, hermanos, gracias a Dios por su Hijo, por gracia a su Hijo, salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ah? Para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en el Señor Jesucristo. Este mundo un día se va a acabar. Van a suceder cosas, ¿verdad?, increíbles. Pero si usted no tiene a Jesús como Salvador personal, usted va a sufrir. Usted va a sufrir. Y no solamente sufrir en esta tierra, usted va a sufrir por la eternidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda de qué, porque hay un lugar de perdición que se llama el infierno y es real, así como el cielo también es real. Entonces, hermanos, el discurso de Salomón, hermanos, a todo el pueblo, los mandamientos, los preceptos, hermanos, han sido dados por Dios. Los mandamientos, preceptos, leyes, normas han sido dados por Dios, no han sido fabricados por el hombre. El hombre no ha hecho nada, hermano. Dios ha dado, ¿verdad?, sus mandamientos, sus preceptos, sus normas, para que vivamos, para que aprendamos, para que le consideremos a Él. El discurso de oído este: teme a Dios. Ya, eso es lo que hay que hacer, hermano. La vanidad no es buena. No deja ver la realidad de las cosas. ¿La realidad de qué, pastor? Bueno, hermano, la realidad es que un día te vas a parar delante de Dios. Un día te vas a parar delante de Dios. Tienes que entender eso, te vas a parar delante de Dios un día. Aquí, hermanos, bueno, las cosas van a acabar en cualquier momento. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para tu encuentro con Dios? Usted, que me está viendo, que es un hijo, una hija de Dios, ¿está preparado para eso? Deje de andar en vanidades. Mira lo que decía David, por favor, allá en el Salmos 31, más atrás. Si no lo tiene, por favor, escúchelo. Yo sé que usted está allá detrás de esa cámara, ¿verdad?, y a veces no escucha bien o no se escucha bien el audio, qué sé yo. Salmos 31:6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, dice David. Dios a través de David, si lo quiere pensar así. Mas yo en Jehová he esperado, dice David. Yo aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Jonás, hermano, Jonás en su oración, usted sabe lo que le pasó a Jonás. Usted sabe lo que le pasó a Jonás. Usted sabe la historia de Jonás. En el capítulo 2, en el verso número 8, está, hermano, Jonás orando en el vientre del pez. Ahí donde Dios lo tenía en ese momento, había desobedecido, había huido de la
pensando que había oído la presencia de Dios, contrario a lo que Dios le había dicho y a donde tenía que ir. Y él está orando y dice el verso 8, Jonás 2:8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás, hermano, en su oración, por esa palabra, hermano, vanidades, pero la palabra ilusorias, algo ilusorio, es algo falso, es algo que trae calamidad y destrucción. Y dice David, aborrezco a los que andan en vanidades ilusorias. Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan, o sea, los que andan en esa vanidad falsa que el mundo muestra como algo correcto, como algo bueno, como algo que vale la pena, pero dice la palabra de Dios, dice Dios que esa vanidad ilusoria es algo falso, es algo que en cualquier momento trae calamidad y destrucción. Y Salomón al final de su discurso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mi estimado amigo, hermano, hermana que me está escuchando, cuando la vanidad no deja ver la realidad, mire qué realidad usted está viviendo. Mire qué realidad usted está viviendo. Abra los ojos, no se deje engañar por el diablo. Tenga mucho cuidado. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Tenga cuidado de estar viviendo en esa clase de vanidades, dando a entender que vive, verdad, una creencia de que es hijo de Dios. A lo mejor si es hijo de Dios, hija de Dios, pero la vida que usted está viviendo es una vida llena de vanidades, ilusorias, sin sentido. Se ha olvidado usted de Dios. ¿Ah? Abran los ojos, prepárese para su encuentro con el Señor. Yo no sé cuándo, pero te das cuenta que vas a tener un encuentro con Dios. Usted que es hijo, hija de Dios, se da cuenta que usted va a tener un encuentro con Dios pronto, no sé, pero de que lo va a tener, lo va a tener. Y usted que tal vez está escuchando esto y usted no ha recibido a Jesús como Salvador personal, usted también un día va a estar parado delante de Dios, parada delante de Dios. Dios ha dado todo ya, ha dado a su Hijo. ¿Por qué lo rechaza? ¿Por qué tiene entre ceja y ceja andar en esas vanidades ilusorias, alejado de Dios? O usted, cristiano, cristiana, que anda en vanidades ilusorias, que a lo mejor usted es salvo, salva, pero anda en vanidades ilusorias. Se ha alejado de Dios, se ha olvidado de Dios. ¿Mm? Pídele a Dios que le aleje de esa vanidad ilusoria. Mire, aquí lo tengo 4 pasajes más y ya termino. En primer libro de Samuel, capítulo 12, el verso 21. Samuel dando, hermano, el discurso al pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, hermano, el verso 21. Dice la palabra de Dios, no os apartéis en pos de vanidades. Y mire lo que dice, que no aprovechan ni libran. ¿Por qué? Porque son vanidades, son sin sentido, son falsas. ¿Ah? ¿Quién más? Mire por favor el salmista en el 119, Salmo 119, 37. Salmo 119, 37. Dice la palabra de Dios aquí de la siguiente manera, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Dice, avívame en tu camino, el salmista. Aquí también, hermanos, en el Salmo número 4, David, Salmo 4, el verso número 2, dice la palabra de Dios. Mira, hermano, para que usted tenga una idea, capítulo 4, verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? Mira, hermano, ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? El rey David. Y en Proverbios 30, Agur, en Proverbios 30, hermano, dice aquí la palabra de Dios, 30, el versículo número 8. Proverbios 38, dice la palabra de Dios, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Dice vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Señor, aparta esa vida llena de vanidad de mí. Hermanos, ¿qué usted decide? Vamos a regresar allá, hermano, en Salomón, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, Eclesiastés 1, 1 y 2, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y termina
Salomón el discurso, hermano, allá en el capítulo 12, el verso número 13, Eclesiastés 12:13, dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, esto es el todo de toda persona. Si tú pones vanidades de este lado y de este lado tú pones temer a Dios y guardar sus mandamientos, entonces tú tienes que escoger si tú quieres seguir viviendo una vida llena de vanidades, una vida sin sentido, una vida vacía por andar en esta clase de vanidades y de cosas ilusorias, cosas falsas que un día van a caducar, que un día van a terminar. Entonces tienes que escoger si tú quieres seguir en esa vida llena de vanidades y tú sabes si estás viviendo en vanidades ilusorias, o tú escoges temer a Dios y guardar sus mandamientos. Tú decides qué tú quieres. Salomón dijo: el fin de todo discurso, lo que les voy a decir es esto: teme a Dios. Y si él lo estaba diciendo, por algo lo dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, tú decides si tú quieres vivir una vida incorrecta y vacía, ¿verdad? O temes a Dios. Sí, y guarda sus mandamientos y preceptos. ¿Dónde crees que vas a encontrar la bendición de Dios para tu vida? ¿Aquí o acá? ¿Vanidades ilusorias o temiendo a Dios y guardando sus mandamientos? Lo que Él ha estipulado en su palabra para ti, para que te vaya bien. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendice Dios a mis hermanos y mis hermanas. Señor, a aquellos que nos están viendo, amigos y amigas, Señor, aparta toda clase de vanidad, Dios, de nuestra vida. Que nuestra vida, Dios, esté centrada, Dios, en buscarte a ti. Que nuestra vida, Dios, esté centrada, Dios, en temer, Dios. Mostrarte ese temor reverente, no miedo, un temor reverente a ti, Dios. El asombro de saber de que tenemos un Dios grande en el cielo que ve y conoce y sabe todas las cosas. Y, Señor, que aprendamos a guardar, Dios, tus mandamientos y preceptos, estampados aquí, Dios, en esa bendita palabra, Dios, tu palabra. Señor, ayuda a mis hermanos y mis hermanas, Dios, Señor, y que no vamos ocultando la verdadera realidad de las cosas, Dios, Señor, y no viviendo una vida de vanidades, Dios, que no dejan ver la realidad de las cosas, una falsa o aparente vida religiosa, una falsa o aparentemente una vida espiritual, Dios, cuando no la hay. Lo que la vanidad no me deja ver. Abre nuestros ojos, Dios, y ayúdanos a que la vanidad no oculte la realidad, Dios, de vivir, Dios, teniendo temor de ti, temor reverente, Dios, y guardando tus mandamientos y preceptos. Bendice, Dios, cada familia, Padre, bendice cada persona que nos está viendo, y guárdanos, Dios, Señor, de este virus, esta enfermedad. Aquellos que están tal vez atravesando ese momento, hermanos en Cristo, pastores, Señor, que están pasando en este momento, por esta situación, Dios, Señor, sánalos, Padre, tenga misericordia, ayúdelos a recuperarse prontamente, Dios. Y aquellas personas que están en los hospitales a nivel nacional, Señor, tenga misericordia, te pido por ellos, Dios, Señor, para que los sanes y dé sabiduría, Dios, a, a los médicos, a los doctores, las doctoras, enfermeros y enfermeras, Dios, que están cuidando, Dios, cada vida, Padre. Tenga misericordia, Dios, Señor, y que salgamos de una vida llena de vanidad y que no nos deja ver la realidad de las cosas, Dios. Un día vamos a estar parados delante de ti, Dios. Señor, ayúdanos y guíanos, Señor, siempre a hacer lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todos ustedes que estuvieron escuchando y viendo, muchas gracias. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y estamos en contacto. Estaremos comunicando, ¿verdad?, algunos anuncios a los hermanos de nuestra iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga. Obviamente les extraño. Que Dios nos ayude, nos dé gracia, que nos dé salud a todos nosotros. Y ahí estaremos comunicando algunas directrices a los hermanos de nuestra iglesia. Hermanos que nos está viendo, aparte de los hermanos de nuestra iglesia, que Dios les bendiga. Un abrazo a todos ustedes en el Señor
Y sigan adelante, hermanos, cuídense mucho y bueno, estamos en contacto prontamente. Dios les bendiga.